Soy Salvador Vergara, médico adjunto de Medicina Interna en el Hospital Tomillar del Área Sur Sanitaria de Sevilla. Quiero agradecer en primer lugar a mis compañeros, la doctora Mónica Marín del Hospital del Mar de Barcelona y el doctor Fernando Chávez del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que junto conmigo hemos elaborado este capítulo. Voy a presentar los aspectos más importantes de los PROAS en centros sociosanitarios. A lo largo de la charla abordaré las principales características de los centros sociosanitarios en relación al uso de antimicrobianos y los aspectos más importantes en relación a los PROA en los mismos. Poner en marcha un PROA en un centro sociosanitario es difícil, pero muy necesario. Esto es porque los centros sociosanitarios en España constituyen recursos con una importancia creciente debido al aumento de la complejidad de atención médica, los cambios de modelo en las prestaciones sanitarias, pero fundamentalmente al aumento de la esperanza de vida y los cambios culturales acaecidos en las últimas décadas. El tipo de centro sociosanitario más frecuente en España es de mediano o gran tamaño, de gestión privada, en el que residen personas ancianas con múltiples patologías crónicas y un alto nivel de dependencia que permanecen largos periodos en el centro, durante el que ingresan con relativa frecuencia en hospitales de agudos. Todo lo anterior explica la poca información que hasta ahora ha existido sobre infecciones y uso de antimicrobianos en centros sociosanitarios y la dificultad a la hora de poner en marcha un PROA en estos centros. Las infecciones en los residentes de centros sociosanitarios son frecuentes debido a la elevada fragilidad, comorbilidad y agrupación de factores de riesgo. La prevalencia global se sitúa en torno al 3,4% y entre el 4,4 y el 10% de los residentes en centros sociosanitarios están recibiendo terapia antimicrobiana diariamente. Sin duda, la más prevalente son las infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto urinario y de piel y partes blandas. Además, la estancia en centros sociosanitarios incrementa la probabilidad de colonización por bacterias multiresistentes. Esta presencia es esperable debido al frecuente intercambio con los hospitales de agudos. Las características de los centros facilitan la transferencia entre los residentes y sus cuidadores y entre los propios residentes a través de su estancia en salas comunes. De estas formas, los centros sociosanitarios se han convertido en muchos casos en reservorios de bacterias multiresistentes. Los antimicrobianos se encuentran entre los fármacos más prescritos en los centros sociosanitarios. Se estima que la probabilidad de que un residente en un centro reciba como mínimo algún antimicrobiano al año es del 70%. El residente en centros sociosanitarios se considera un paciente frágil, crónico y polimedicado, que normalmente recibe regímenes terapéuticos complejos que incrementan el riesgo de reacciones adversas y el número de interacciones farmacológicas. Y por supuesto, la terapia antimicrobiana es una de las principales causas de estas reacciones adversas. A la hora de plantear poner en marcha un PROA en un centro sociosanitario, en gran medida las dificultades y problemas radican en el tipo de población, la falta de experiencia y las propias características de los centros. Se trata de una población vulnerable que con cierta frecuencia presentan patología crónica y, sobre todo, alta dependencia. Además, la presencia de úlceras por presión es frecuente, lo mismo que sondas vesicales o sondas de alimentación, y todo ello conlleva un mayor riesgo de infección. En general, el diagnóstico clínico de infección en esta población es muchas veces impreciso y en todo caso difícil. Además, en la mayoría de los centros la dotación de personal médico es insuficiente, por lo que con cierta frecuencia los residentes no son valorados antes de establecer el tratamiento. Tampoco los centros disponen de los recursos diagnósticos necesarios para realizar determinadas exploraciones radiológicas o analíticas, incluyendo los estudios microbiológicos que tienen que realizarse fuera de los centros. Por otra parte, es muy limitado el desarrollo de los PROAs en los centros sociosanitarios, y tampoco existen en muchos centros protocolos escritos de diagnóstico e inicio de tratamiento. También, en gran medida, no existe una formación específica en el campo de los antimicrobianos de los profesionales sanitarios de los centros sociosanitarios. Debido a todo esto, a la dificultad de puesta en marcha de los PROAs, los objetivos deben ser, al menos inicialmente, muy básicos. Deben partir y ser liderados por los equipos PROA de los centros de salud a los que pertenezcan. Deben constituirse equipos multidisciplinares formados por médicos que atienden a los residentes del centro, microbiología de referencia y farmacia del área donde pertenezca al centro, y sería muy recomendable que se incluyeran cuidadores del propio centro. Deben ser institucionalizados a través de la Comisión de Infecciones del área donde pertenezca el centro sociosanitario. Los objetivos generales serán los de cualquier PROA, teniendo en cuenta que es fundamental en este caso evitar los efectos adversos y la resistencia. Deben priorizarse las actuaciones sobre tres situaciones clínicas: infección del tracto urinario,
infección del tracto respiratorio e infección de piel y partes blandas, fundamentalmente úlcera por presión. Priorizar la confección de una guía de manejo y tratamiento empírico de los principales problemas infecciosos. Sobre las infecciones de orina, evitar la toma de cultivos en residentes asintomáticos, evitar el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas, mejorar el uso de las ondas vesicales, optimizar la duración del tratamiento de los episodios de ITU, así como el manejo de las ITUs de repetición. Sobre las infecciones del tracto respiratorio, fundamentalmente evitar el uso de la terapia antimicrobiana en cuadros virales. Y sobre las infecciones de úlcera por presión, optimizar la toma de cultivos de la úlcera y la duración del tratamiento de las infecciones. En definitiva, los PROAS en centros sociosanitarios constituyen un reto que hay que afrontar. Os animo a profundizar en el tema, a preguntar dudas y a prepararos para que cuando terminéis el capítulo estéis en disposición de abordarlo con éxito. Muchas gracias por vuestra atención.